bienvenida a este nuevo episodio del podcast, un podcast que la verdad está teniendo un proceso bastante interesante, debo decir eso, porque toda la gente que ha venido, los entrevistados, han tenido como digamos, un tiempo grato, les ha gustado el tiempo, les han pasado bien. Espero que este también sea este podcast así, que la pases súper chévere. Como te dije, es algo súper fresco, o sea, no es algo como que el otro mundo así como que una locura, sino es como que más bien una conversación entre amigos, como que algo súper, súper tranquilo. No es algo como que el otro mundo así como que una locura, sino es como que más bien una conversación entre amigos, como que algo súper, súper tranquilo, por llamarlo de alguna manera. Así que bienvenida a este nuevo episodio. Espero que la pases súper bien y que al terminar la entrevista pues haya risas, momentos chéveres y todo. Bienvenida de nuevo y pues te puedes presentar, puedes decir quién eres, a qué te dedicas un poco. Y para los que no saben, sí, hoy vamos a tocar un poco el tema de la psicología enfocado a las personas y también a la sociedad, digamos, como a grupos, que estaba buscando la verdad hace tiempo, alguien pues con quien poder hacer este tipo de temas, hablar de este tipo de temas, mejor dicho. Y pues justamente contacté contigo, así que bienvenida a este nuevo episodio. Chévere, José, muchas gracias primero por la invitación y luego también por el momento ameno, ¿no? Como decías, vamos a hacer lo posible para reírnos, para disfrutar y conversar de todos los temas que tenemos pendientes. Y bueno, me presento. Mi nombre es Gabriela Morales, soy psicóloga clínica. Tengo experiencia trabajando en varias áreas de la clínica, de la psicología. Que diría que como mi experiencia un poco más fuerte ha sido en el trabajo con trauma. Estuve en una ONG por un tiempo trabajando con sobrevivientes de tortura y en algunas áreas. Y Ya. pues ahora trabajo en mi consulta individual, entonces genero también proyectos comunitarios, sociales, porque me gusta también este lado de la psicología comunitaria, pero pues mi pasión es la clínica, entonces ahí en el consultorio tenemos distintas áreas de la clínica también. Y aparte de eso, como ser humano, diría que pues me gusta mucho el tema del arte, combinar el arte con la psicología también, la El alto, perdón. música, ¿El qué, perdón? el arte, ahí. Ah, el arte. Escu- Vale, vale, ok, ya. Ajá, con la psicología y sí, o sea, y aprender, creo que me gusta muchísimo también aprender, por eso creo que estos espacios son súper buenos, porque entre la conversación, como en esta interacción con el otro, siempre hay Claro, algo que podemos aprender. es justo, digamos que justo en ese punto. Pues bueno, la primera pregunta, y vamos a comenzar este podcast hablando de por qué decidiste, bueno, al graduarte un tiempo luego, ya justo graduada, ¿por qué decidiste estudiar psicología? ¿Qué te llevó a estudiar esto? Ya, buena pregunta. A ver, yo diría que siempre me ha gustado mucho conocer, como aprender. Ya, Y dentro de este conocer, creo que está mucho el conocerse a uno mismo. Entonces, yo, como dudé mucho seguir psicología o seguir filosofía o seguir literatura, porque me encanta un montón leer y toda esta área de las humanidades, o seguir derecho, incluso como que estuve ahí vacilando. Y esto es algo que yo siempre hablo cuando hago orientación vocacional, por ejemplo, que a ya, la edad en la que te toca decidir la universidad, o sea, es una responsabilidad tan grande porque al claro, final es la carrera que vas a seguir en tu vida y estás tan pequeño que a veces no tienes todos los recursos como para decir esto quiero. claro, sí, sí, Pero sí. yo diría que como algo que ayuda, que a mí me ayudó un montón, fue explorar quizá en estas áreas qué podría sacar yo de esto. Ya, Y me decidí por la psicología a la final y obviamente no me arrepiento para nada de esa decisión, pero algo que también les digo cuando hago orientación vocacional es de que, digamos, te pueden gustar muchas cosas, o sea, los seres humanos somos muy heterogéneos, entonces, si te, por ejemplo, a mí me gusta la psicología, pero hago cosas de arte, leo filosofía, leo literatura, escribo y así, o sea, es como explorar todas estas áreas que te agradan y que las puedes hacer, pero puedes escoger una carrera que te permita hacerlo, que creo que claro. en mi caso como sí funcionó. ¿Qué conexiones has encontrado, digamos, en, digamos, la filosofía, la literatura, digamos, el leer o el escribir? ¿Qué conexiones has encontrado con eso respecto a la psicología, por ejemplo? Mm, O sale, o sea, sea, por qué quisiste, digamos, estudiar psicología, trabajar en psicología? ¿Por qué decidiste como que, bueno, también me gusta este ámbito?
¿O lo conectas, lo sueles conectar o solo es porque te gusta? O sea, creo que sí están conectados. O Ya, sea, están súper conectados. Por ejemplo, cuando yo creo que tanto en literatura como en filosofía, tú lees y aprendes algo de lo humano. O sea, la filosofía es lo más macro, ¿no? Lo que intenta claro. integrar todo. Incluso toma cosas de la ciencia, de la filosofía y todo, e intenta integrarlo para nuestra comprensión del mundo. Pero la literatura quizá es algo más específico, digamos que quizá no tan técnico en algunos casos, pero obviamente tú aprendes a través de la experiencia de otros. Claro. Entonces son historias reales o no reales que tú lees y que tú con las que tú te puedes identificar o no, que Mm, puedes ver como cosas que hay en tu vida o en la vida de otras personas, que al final cuando estás en psicología haces un poco eso también, ¿no? Como analizas qué está pasando en la vida de esta persona, obviamente desde otras gafas, como desde claro. las gafas de la psicología, pero haces eso, o sea, te metes en la historia del otro, entiendes la historia del otro y acompañas esa historia de una forma distinta, pero lo haces. Antes habías comentado que te dedicaste un tiempo a lo que es la psicología clínica, digamos, como que a grupos de personas, eso más o menos entendí un poquito, y ahora lo haces más individual, o sea, obviamente son varias personas del día, pero de manera individual. ¿Qué diferencia encuentras ahí? Sí, o sea, antes, a ver, en las experiencias que he tenido, creo que he tenido un montón de suerte, porque casi siempre me he vinculado a lugares donde puedo explorar varias áreas de la clínica. Entonces, por ejemplo, antes trabajaba en un espacio en el que tenía mi consulta individual dentro de ese espacio Ya, y también creaba grupos y también hacía intervención comunitaria. Entonces, como que exploraba estas áreas de la claro, clínica. Y antes de eso estaba como en otro espacio con otro tipo de situaciones, pero tratando terapia individual, asimismo terapia familiar y terapia grupal. Entonces, como que siempre he tenido esa suerte y por eso ahora también hago mi atención individual, pero genero actividades en grupos o voluntariados o así. Y diría que la diferencia está en que quizá cuando trabajamos de manera individual, podemos ser un poco más introspectivos, como en aspectos específicos. Digamos, las experiencias que tenemos son únicas, incluso si estamos hablando del mismo tema. Por ejemplo, dos personas deprimidas no se deprimen igual, aunque tengan como muchas similitudes en la intensidad o en las cosas que están haciendo cuando están deprimidas, pero no es la misma experiencia que está teniendo la una a la otra. Y eso lo puedes explorar en consulta individual, que tal vez en consulta grupal va a ser un poco más difícil, pero lo que te da la ventaja de la terapia grupal es que en terapia grupal justamente te enriqueces de las experiencias de los otros, puedes quitarle un poco o esta preocupación de que esto que estoy haciendo es tan loco que ¿por qué lo hago? Como estoy loca y capaz el otro también está loco y el otro también está loco porque es exactamente lo mismo, entonces como lo interiorizo y digo, ay, ya, está bien, o aprendo de lo que le pasó al otro y así, y me voy dando cuenta de que eso que hizo él también lo hago yo. Entonces, eso en grupal y en comunitaria ya es como más macro, como el tejido social. Entonces, ya intervienen otros factores que creo que también pueden ser más sociológicos o así, ya. pero obviamente, o sea, los seres humanos somos animales gregarios, necesitamos de los otros y obviamente estar en comunidad puede ser sanador también, como también cuando estamos en una comunidad que no nos ayuda a crecer, puede ser lo que nos dañe el proceso individual o lo que Claro. nos trunque lo que estamos haciendo bien. Creo que, a ver, bueno, aquí van dos preguntas. La primera es, ajá, como tú dices, creo que, y esto lo, digamos, lo tuve también en el podcast con el chico que estudiaba medicina. Él también decía que con esto del COVID, como que a mucha gente le afectó porque sí, o sea, el ser humano tiene que estar en constante, como que, digamos, movimiento en sentido a personas, estar todo el día con personas. Y el estar, obviamente, que te encierren en la casa directamente y que no puedes estar con nadie es algo bastante como frustrante. Pero mi pregunta más bien radica en que, a ver, digamos, un doctor, en tu caso un doctor que se dedica a la parte de psicología de las personas, a la parte psicológica, mejor dicho, tú atiendes a una persona, perfecto, o sea, te cuenta, digamos, te cuenta su vida, los pros y los contras que puede tener en su vida, y digamos de esa manera, esta persona como que se está, digamos, desahogándole, pongámosle así.
Si estoy mal, me corriges. Si estoy bien, no, cacho. Pero, ¿cómo el psicólogo, cómo se desahoga de todas las cosas le pueden llegar a contar todos los pacientes en un día? Como te digo, el paciente se desahoga, por decirlo de alguna manera, con el psicólogo. ¿Cómo lo hace la parte que ayuda? O sea, el psicólogo, ¿cómo lo hace en este caso? Con otro psicólogo. ¿Ya? O sea, sí, sería, a ver, es que es todo un tema de cuidado al cuidador. Justamente ahí Ya. estaría también la psicología y los psicólogos damos talleres también de cuidado al cuidador, porque obviamente te cargas de todo esto y Claro, no solamente que humano, o sea, como un ser humano necesitas despejarlo, sino que si no lo haces, eso va a afectar en tu trabajo terapéutico después. O sea, si no claro. estás al 100%, al paciente que viene en la siguiente hora de sesión, no le vas a dar el mismo servicio que al que le diste en la mañana. Entonces, obviamente hay herramientas en terapia que nos ayudan a los psicólogos a poder analizar esto no desde los ojos, digamos, como cuando viene un amigo, pues el Ujú. psicólogo no es un amigo, que te van a afectar las cosas de una manera, sino como profesionales y analizándolo y todo, pero la empatía es una herramienta importante en terapia y obviamente sentimos empatía y nos impacta lo que nos dicen nuestros pacientes y eso tenemos que sacarlo con otro psicólogo y también tenemos que tener rutinas que sean saludables. Y yo soy como fan de la salud integral, en el sentido de que eh, tienes que dormir bien, tienes que comer bien, tienes que mantener tu cuerpo activo, mantener relaciones sociales saludables. O sea, yo no creo que baste, por ejemplo, solo con ir al psicólogo si no te estás alimentando bien o algo así, porque somos cuerpo también. Entonces, como todo eso que les recomendamos a nuestros pacientes que hagan, Nosotros lo... tenemos que vivirlo, ajá. Una pregunta que, como que, a ver, yo la he visto en bastantes personas. Cuando yo salí del colegio, estuve un tiempo trabajando con mis papás y también me pasó el momento de llegar a la universidad, como tú bien dijiste antes, es esa gran responsabilidad de tú decir como que estás estudiando la carrera que te va a mantener, que te va a dar trabajo, te va a dar, digamos, tu futuro hacia la vida. ¿Por qué crees que en la actualidad, digamos, la nueva sociedad o digamos, las nuevas generaciones, el momento de llegar a inscribirse en la universidad, van solos o con los papás, como sea? Van y llegan y dicen como que ya se escribieron, están los primeros días y dicen, chuta, ya me tocó estudiar. ¿Por qué crees que es ese pensamiento y no lo dicen como que, digamos, de una manera como que, oye, voy a empezar esta carrera con mucho entusiasmo, voy a ser el mejor de mi carrera, lo que sea? Creo que tiene que ver mucho con las expectativas, quizá, Ajá, que no sé si esto sea algo de ahora o algo que ha existido siempre, pero de manera distinta. Pero a veces las expectativas que ponemos en cómo tiene que ser nuestra vida o cómo nos han dicho que tiene que ser el camino que recorramos, pesan mucho. Y a veces no es necesario que nos digan, tu vida tiene que ser así, sino que ves en la televisión, yo qué sé, la película estadounidense en la que acaban y se van a la universidad y la universidad es lo mejor y todo. Entonces, tú creas esa expectativa sobre algo que ni siquiera pasa en una realidad parecida a la tuya, ni claro. siquiera, o sea, la universidad de allá se va a parecer a la universidad de acá, o sea, pero creas esa expectativa y luego le ves al vecino que sí lo hizo así, o sea, se graduó y entró a la Y entonces sí, universidad y le bueno. fue bien. Entonces, ajá, como que vamos interiorizando eso y nos detenemos muy poco a preguntarnos si realmente esto es lo que quiero hacer. Y luego, si es que en ese momento es lo que quieres hacer, pero después te das cuenta que no, es difícil aceptar como me equivoqué, o sea, y eso es algo que debemos tener presente, que todos nos equivocamos y está bien equivocarte al mes de empezar la carrera, y está bien equivocarte al año, a los 2 años, o sea, es normal, puede pasar. Y capaz si te está costando mucho enfrentar esa situación de no sé qué estoy haciendo con mi vida o me siento súper mal y todo, puedes ir al psicólogo, Claro. pero siempre, o sea, tiene mucho que ver esto de las expectativas. O sea, digamos, ese crearse ese como sueño falso, por llamarlo de alguna manera, que puede ser, como tú bien dijiste, puede ser que sí te pase que tú veas del ejemplo de tu vecino y sí, te pase que tengas la universidad y sea lo mejor del mundo y te pase exactamente igual, pero también puede ser el lado, digamos, contrario, como dijiste, que puede que no sea así, que llegue el mes, el año, los 2 años y te equivoques. Sí, o sea, la idea como es que busquemos nuestra, va a sonar muy mainstream, como Tumblr, motivacional.
Ya. Pero, o sea, que construyamos nuestra propia historia y Ah, obviamente van a influir las personas que tengamos a nuestro alrededor, porque parte de lo que somos son las personas con quienes interactuamos y lo que recibimos de ellas y lo que les damos. Entonces sí van a influir, pero lo importante es que sí nos demos esos espacios de saber si esto, o sea, como de preguntarme a mí misma, ¿esto es en verdad lo que quiero? De intentarlo, de aceptar si no es lo que quiero y aplica para todo, para carreras, para relaciones, etcétera. Eh, y salir, si es que no es el espacio correcto, como darnos también esas oportunidades de volver a empezar cuando ajá. sea necesario, porque podemos estarnos perdiendo de una historia como súper chévere solo por el temor y quedarnos con algo que capaz no es el lugar en el que queremos estar. Claro, ajá, es como que ese momento de decir como que chuta, esto no es lo que yo quería, me salgo. Pero también, o sea, a ver, digamos que esta parte podría entrar como que, bueno, no sé si estar en lo correcto, pero esa influencia como de decir que viene desde los papás que tienes que seguir como que una línea de terminar el colegio, vas directo al bachillerato, vas directo a la universidad, te gradúas, trabajas y ya, es como que siempre a la misma línea. En cambio, si digamos ahí el otro caso que dices como que sí, te puedes pasar un tiempo hasta ver qué estudias y después decidir qué estudias y todo, pero ¿crees que está mal visto, o sea, está mal hecho eso de tirarte el tiempo que tú quieras y digamos que te vaya pasando la edad? ¿O crees que eso ya es dependiendo, digamos, de la forma de ser de cada persona? O sea, a ver, yo creo que no sería muy normal como, vamos a ponerlo así, como que te gradúas y luego pasa mucho tiempo y Ah, realmente no tienes ganas de hacer nada o ah, no se te ocurre nada que puedas hacer. No me parecería muy normal desde un punto de vista emocional, como que capaz ahí yo vería por qué, o sea, tal vez hay una carga emocional claro. fuerte para decidir que también tiene que ver, por eso, por ejemplo, procrastinamos a veces, o sea, a veces no es que no quieras hacer las cosas, sino que estás con una carga emocional que no estás pudiendo gestionar, entonces como no puedes gestionar, te paralizas y puede ser que esto le esté pasando a la persona si ya es mucho tiempo. Pero lo otro, yo creo que cuestionaría un poco el qué es el no hacer nada. Por ejemplo, hay personas que se gradúan y no saben qué Claro. estudiar y viajan o se dedican a su hobby o hacen, o sea, eso no es no hacer nada, eso es como hacer algo que te está construyendo o algo así, quizá para la sociedad, o sea, no hacer nada porque no estás en la universidad, pero estás construyendo algo, por ejemplo, estás practicando, yo qué sé, tu habilidad musical, estás conociendo otras culturas, o sea, dependería de cuál sea el caso para poder decir, Claro, sí, es todo esta chévere, parte de bla. esta otra, ajá. Algo que se está viendo ahora mucho en la sociedad y bueno, a mi forma de ver las cosas y digamos en el círculo como de amigos que tengo, es el éxito de la gente, de cómo define la gente el éxito ahora en la vida de, no sé, soy el mejor abogado, soy la mejor psicóloga, o soy el mejor en lo que hago en mi campo. Digamos, cómo es la definición exacta del éxito o no hay definición exacta, sino es más bien cómo cada persona lo proyecta en su vida? Es una buena pregunta y es justo coincidentemente, como en estas últimas semanas estaba pensando algo así como una reflexión personal. Ya. Eh, para mí, definición personal puede discrepar cualquier psicólogo. Sería como éxito para mí es estar en el lugar que quieres estar, en el momento en el que quieres estar. Eh, como hablando de nuestra vida. Ajá. Pero creo que socialmente esta idea de éxito es algo que se ha tergiversado mucho. O sea, Ya. siento que con las redes sociales y esta posibilidad de tenernos tan expuestos, porque antes de las redes sociales, digamos que para ti era muy difícil ver qué está pasando en la vida de tu Claro. amigo que no le ves en full tiempo hasta que no conversas con él y todo. Y Ajá. creo que cuando conversas con alguien cara a cara, ese sentido de humanidad y la empatía que tenemos naturalmente, que o sea, hasta neuronal, se llama como neuronas de espejo, entonces hasta fisiológicamente estamos dispuestos a ser empáticos, entonces siento que esa cercanía hace que cuando percibes esto de la otra persona,
mm, la primera impresión que te das capaz no sea como algo negativo de, ay, y a mí no me está pasando esto, sino que, o sea, es como más fresco, aunque puede pasar también. Pero ahora con redes sociales es algo frío, ¿no? Como todos mostramos lo que queremos mostrar y todos queremos mostrarnos Lo mejor. exitosos, Exacto. ajá, y lo que vemos del otro capaz no es lo que realmente le está pasando, pero obviamente o sea, el ver tanta gente exitosa si yo estoy pasando por un mal momento, me hace mal, o sea, es como me voy a sentir Ajá, es como, claro, todos están brillando menos yo, a todos les está yendo bien y capaz no cacho que a la otra persona le está pasando lo mismo que a mí, pero eso no va a publicar en redes sociales. Entonces, sí hay una tergiversación de la idea del éxito que tiene mucho que ver con estas expectativas que nos trazamos y con lo que decidimos mostrar y lo que estamos recibiendo de los otros. O sea, en ese caso entraría, o se podría decir, o estoy yo en lo incorrecto, de entraría lo que es el fracaso. Es el momento de que tú estás diciendo estoy fracasando. Ujú. Sí, también, o sea, obviamente viene como, ¿qué pasa después de ese Claro, ajá. pensamiento, no? Es como tipo, sí, veo que todos, por ejemplo, yo que sé, veo que todos mis amigos se están casando y formando familias y les está yendo bien y yo no tengo ni pareja, entonces, wow, creo que estoy fracasando en la vida. O veo que todos están graduándose de la universidad ya y yo me jalé un semestre y me falta todavía un semestre más para graduarme, entonces estoy fracasando. Entonces sí, o sea, viene mucho esa idea del fracaso y algo que me he dado cuenta es que hay tanto temor por fracasar que justo esto es lo que estaba Sí, analizando, eso es lo que... o de no ser Ahora. vistos así como exitosos, que una estrategia que se usa mucho es hundir al otro. Entonces, por ejemplo, yo estaba así analizando como, incluso en el área de la psicología, porque pensaba en de qué forma podemos, digamos, mostrar o hacer que la salud mental se vea de manera más seria a través de redes sociales, porque también hay como cosas que no son salud mental, pero que se venden como salud mental. Decía, ¿cómo podemos hacer esto? Y comenzaba a buscar referentes y algo que me daba cuenta que está pasando mucho y que es triste, es que veo que muchos de los referentes que encontraba, o sea, mucho de su contenido es criticar al otro. O sea, es como, yo soy el mejor psicólogo porque uso esta corriente de psicología y si vas a un psicólogo que te dice esto, aléjate porque es el peor psicólogo del mundo. Y hay cosas que, bueno, o sea, obvio sí, que son cosas tipo, un psicólogo nunca debería hacer eso, pero hay otras cosas que son un poco más flexibles, como capaz no va con tu corriente, pero eso no le hace a él un mal psicólogo, ni a ti un mejor psicólogo, pero, o sea, y es en todas las áreas que creo que este temor a fracasar o a no ser vistos como el mejor nos hace hundir al otro. Pero ¿y por qué, digamos, de estas personas que, a ver, poniendo el caso de lo que es lo que estábamos comentando antes de crear o de protagonizar como la mejor versión tuya o el que tú que estás en tu punto del éxito en la vida o que lo estás haciendo diariamente por todo lo que publicas en Instagram, ¿por qué creamos como esa cara falsa? ¿Sabes? Por decir, porque nuestra vida no es como nos guste, pero queremos que la gente nos vea que somos felices, que somos exitosos y todo. ¿O por qué se supone que estamos como sociedad muchas veces creando ese tipo como de prototipo de mi vida es exitosa, pero tú no sabes que yo estoy viviendo, que yo no tengo la mejor vida y tú no sabes que en serio yo no me siento bien? Mm, yo creo que ahí tienen que ver muchas cosas. O sea, por un lado, siento que sí hay un factor evolutivo. Ujú. El hecho de que, bueno, nos gusta estar en comunidad, bueno, no solo que nos gusta estar en comunidad, sino que el ser humano que vive en comunidad Claro. tiene más chances de sobrevivir. O sea, si tú te vas a vivir solo en una montaña, tienes menos chances de sobrevivir que viviendo en un barrio normal. Exacto. Entonces, la comunidad nos ayuda a estar vivos y por eso preferimos estar en comunidad y por eso buscamos ser aceptados por una comunidad. Y parte de esa aceptación es el como qué tengo que hacer yo para que los demás me acepten. Entonces tienes también estas imágenes de personas que están siendo aceptadas y tratas de moldearte un poco a eso. Entonces ves como quiénes son los influencers, qué publican los influencers, que son, digamos, quienes son más aceptados, porque tienen más Claro. seguidores y todo. Y tratas
de hacer lo mismo, aunque no sea conscientemente, por una parte, y luego, por otra parte, que hay muchos estereotipos, ¿no? Y que se une con esto del ser aceptado. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy pasando por una depresión y capaz soy la mejor influencer de mi ciudad? Pues estoy pasando por una depresión. Quizá en el momento no sé cuál va a ser la respuesta de la gente. Como puede ser que sí, que se solidarizan y todo bien, pero también puede ser que es, o sea, que me juzgan, que creen que estoy loca, que se dan cuenta de que mi vida no es tan bonita como les planteaba. Entonces, hay muchas implicaciones que no queremos mostrar, que nos vuelven vulnerables y no nos gusta esa vulnerabilidad. Y está bien guardarnos como esa vulnerabilidad para nosotros, pero tiene que ver también con que eso pues, no decidimos mostrarlo al mundo. Una pregunta que, bueno, de hecho, varias personas cuando, digamos, comenté por las redes sociales que iba a hacer un podcast acerca de psicología y también, o sea, aparte de eso, a gente que yo sigo que es de Ecuador y también de México, he estado viendo que últimamente y durante la pandemia y post pandemia ha surgido un poco más como que ese sentimiento lo llamo yo, no sé si estoy en lo correcto, puede ser que me esté equivocando, que me imagino que sí, el hecho de entrar en ansiedad, o sea, de entrar en ese momento de ansiedad. Em, ¿Por qué crees que se da eso y cómo dirías algunas recomendaciones que podría hacer para no estar tan así o para, digamos, bajar un poco ese nivel de ansiedad? Como sería ansiedad en general o ansiedad Sí, en algún contexto en específico, general. en general. Ya. Eh, me gusta full que sea una pregunta general porque creo que yo en terapia Ujú. amo trabajar con emociones, o sea, lo que Ya. más me gusta es ponerles a mis pacientes a sentir. Entonces, algo que yo siempre trabajo en las primeras sesiones, a veces desde la primera ya les digo, es que las emociones están en nosotros por una razón y no es matarnos. O sea, si las emociones existen y se han mantenido hasta ahora todas las emociones, es primero por una razón evolutiva. O sea, nos ayudan para algo. Y segundo, si es que esa emoción se está presentando con una intensidad, entonces hay que ver por qué se ha mantenido o por qué no se ha ido. Claro. Entonces, debemos como primero aceptar esto, que todas las emociones son buenas y que nos ayudan. En el caso de la ansiedad, por ejemplo, es una emoción que nos ayuda a hacer cosas. O sea, por ejemplo, cuando nos despertamos, los niveles de acetilcolina que salen cuando hay ansiedad son más altos que cuando nos Normal. vamos a dormir. Y esto es fisiológicamente normal porque si no Ya. fuera así, solo no te levantas nomás. O sea, si no Claro. tienes una dosis de ansiedad, te vale faltar a clases, te vale faltar al trabajo, o sea, te vale que tu mamá te hable, aunque sea por quedarte acostado hasta Claro. las 12, porque no tienes ansiedad. Entonces, la ansiedad te ayuda, o sea, si no tienes ansiedad, no mandas de ese trabajo antes del deadline porque no te dio ansiedad. Entonces, es como que sí, te ayuda en muchas circunstancias y ahí hay que identificar por qué se activó. O sea, cuál fue el estímulo que hizo que esta ansiedad surja y atender a eso y no negar el espacio a la ansiedad, porque mucho lo que hacemos no solo con esta emoción, sino con todas, es que hay emociones que no nos gusta sentirlas y las bloqueamos. Entonces, al bloquear esa emoción, no estamos recibiendo la información que tenemos que recibir y simplemente, o sea, la emoción no se va a ir porque no hemos atendido la necesidad. Y segundo, que nos vamos a seguir sintiendo así como más sin, ahí sí sin razón aparente, porque Pero está sí, la emoción bloqueada. si estás bloqueando, por ejemplo, digamos un caso de que yo me peleé con mi hermano, por ejemplo, y yo bloqueo ese, digamos, ese sentimiento de que no quiero, digamos, arreglar las cosas en cierto sentido con él, porque puede haber luego consecuencias de que yo empiece a arreglar las cosas, pero de que él no quiera y, digamos, empieza a subir ese nivel como que de ansiedad entre los dos y no sepamos cómo reaccionar y, digamos, nos enojemos un poco más. ¿Por qué crees que existe ese bloqueo, ese sentimiento de miedo a saber qué va a pasar? O sea, yo diría, por ejemplo, en ese caso, como que hay un riesgo de que pase algo y que te vuelvas a sentir mal. O sea,
es normal sentirte así, como a Claro. nadie le gusta estar enojado con su hermano, pero ya te estás sintiendo mal. O sea, Ya, no tiene que pasar eso para que tú sientas ansiedad, porque ya estás sintiendo ansiedad por estar peleado. Digamos que si eso pasara, solo seguirías en un lugar en el que ya está. Entonces, claro. hay esta opción de seguir en un lugar en el que ya está, que es peleado con tu hermano, o pasar a otro lugar en el que sí se arreglan y tú puedes optar por cuál ir, pero obviamente siempre va a haber un temor de el qué va a pasar después o qué va a pasar con esta emoción, que justamente por eso hay en terapia, por ejemplo, con algunos pacientes que todos tenemos este temor a algunas emociones, algo que hacemos es sacarlas en este lugar seguro. Y Ya. cuando ya vamos avanzando, por ejemplo, tengo una paciente que me encanta porque ya tiene súper interiorizado esto, que lo hemos trabajado tanto, y en sesiones a veces me dice como, sentí esta emoción durante la semana Ya. y sí pensé en dejarla salir, pero me daba miedo porque sentía que iba a ser muy grande, entonces dije, mejor me espero a terapia y ahí le sacamos, y quiero sacarle ahorita. Entonces, Ya, como que ya. chévere, y de ahí sacamos y normalmente la conclusión a la que llegamos es que a veces, y la mayoría de veces, casi diría que el 100%, el temor que tenemos de lo que puede pasar es más grande que la emoción en sí. Por ejemplo, acabamos la sesión y le digo, bueno, ¿qué tan grande es la emoción? ¿Crees que la próxima vez podrías gestionarlo tú sola? Sí, sí, Ya. sí, porque no, como no era este monstruo tan inmenso, sino que ya que le sacamos, Era resulta que más. era más chiquito. Ajá. Ya, ya, ya. Ahora, viniendo esto de los sentimientos, se podría decir que los sentimientos, tanto por ejemplo el amor, el odio, el sentimiento de enojo, o digamos los sentimientos en general, lo que se suele decir, lo que muchas veces se han escuchado en distintas situaciones, por ejemplo, como esto del enojo, como digamos en las relaciones o como en otros, digamos, casos, ¿estos sentimientos duran muy poco? O es solo, digamos, por ejemplo, digamos, en el caso del amor? Cuando tú te enamoras o ves a una chica o a un chico a simple vista y dices como, wow, es mi figura ideal, ¿es solo ese momento de sentimiento o eso, digamos, siempre va a seguir en el mismo como que nivel? Ya, yo creo que, a ver, que siga el mismo nivel, creo que no, creo que se transforma y puede crecer o puede bajar. Por ejemplo, en el amor, eh, hay, seguramente has escuchado, ¿no? Que dicen, ay, el amor se acaba a los 2 años porque fisiológicamente deja, bueno, Ya. es que hay estudios que nos dicen, por ejemplo, Ya. que cuando nosotros estamos con una persona en el sentido amoroso de una relación, los neurotransmisores que sacamos en el enamoramiento, que no son los mismos que se mantienen en el amor, duran hasta los 2 años. Entonces, O hasta sea, los 2 años, es ese chispazo como que de, wow, me siento en las nubes, algo así. ajá, como que Ya. fisiológicamente tú, ajá, sientes el enamoramiento fisiológico. Ya, pero pasados estos 2 años, entonces, digamos, se acabó el amor, o sea, Mm. y no necesariamente, sino que se convierte. Y ahí viene cuando hablamos de relaciones saludables, que una relación saludable no es sentirte emocionado todo el tiempo y como que, Claro. estoy enamorado, sino es, más bien es la estabilidad. Exacto. Eh, ¿No? entonces, cuando pasas, o sea, ya pasas de este enamoramiento de ver y decir como, wow, este chico, qué lindo, o me gusta un montón, o lo que sea, ya viene el reflexionar de por qué realmente quiere estar con esta persona y amar a la otra persona implica, ya esto es opinión personal, ¿no? Pero creo que implica aceptar a la otra persona y aceptarle como un ser humano, como con todo lo que es, sabiendo que también va a fallar, que va a cometer Claro. errores, etcétera, y aún así decidir amarle. Para mí el amor es una decisión eh, que se toma todos los días y que no depende tanto de cómo te sientes, porque tú puedes estar mega enojado con una persona que tú amas y no le vas a dejar de amar. Claro. Entonces no tiene que ver con emoción, sino con algo más. O sea, quizás el ejemplo que siempre uso a veces con mis pacientes para entenderlo mejor es tal vez este amor que sentimos, como les hago pensar en una persona, así que Ya. realmente amen y cómo sería, o sea, cómo le tratan a esa persona, o sea, si cuando hace algo terrible o les ofende o lo que sea, le dejan de amar,
o si realmente el sentimiento sigue. A veces toman de ejemplo a los hijos, por ejemplo, o a los hermanos o a los Bueno, papás, y ahí es más fácil darnos cuenta de que el amor sí es algo que puede seguir y no tenemos que sentirnos emocionados todo el tiempo con esta persona para sentir. justo ahorita estaba, digamos, me estaba acordando de este tema de como que cuando siempre te preguntan, bueno, a veces o X momento te preguntan en tu vida, ¿quién es la persona que más amas en tu vida? Y tú, digamos, la respuesta como que más común, por decirlo de alguna manera, suele ser, lo más importante, o digamos, la persona que yo más amo es a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi familia y todo. ¿Esto es por, digamos, cómo se ha creado el ser humano o por todo lo que te ha demostrado tu papá, tu mamá, tu hermano, tu familia, o porque se suele decir que es la persona que yo más amo? ¿Por eso mismo o por otra cosa? O sea, creo que son las dos cosas. Yo diría que, a ver, normalmente son personas con quienes compartimos más tiempo, y con quienes tenemos un vínculo como seguro. Obviamente hay situaciones en las que, bueno, no todos los casos son así, digamos, pero hay situaciones en las que hemos tenido padres negligentes o algo así, y hay casos en los que sientes que no puedes amar a estas personas, pero aún así les amas, o hay casos en los que les odias, aunque sean tus papás, por todo lo que pasaste, y digamos, o sea, si fueron negligentes contigo, si te maltrataron, etcétera, o sea, es normal que puedas no amarles a estas personas, como es normal que a pesar de que haya pasado esto, Am- si viviste con ellos, o sea, también puedes llegar a amarles porque aparte de ser negligentes contigo y todo esto, también eran las personas que te Claro. daban de comer, aunque Es, sea es, 2 veces al día. es decir, como que te hizo una pelea con tu papá o con tu mamá y ese momento como que, eres lo peor, no te soporto ni sé qué, pero dentro estás diciendo, o 2 minutos más tarde estás diciendo como que, sí, estoy mega, mega, mega enojado contigo, pero no puedo tener ese sentimiento como que de enojo o de odio o seguir con esto porque siento que eres parte de mí, algo así. Sí, o sea, normalmente convivimos tanto con nuestros padres, con nuestra familia, que yo diría que ahí podemos, es cuando podemos aprender a amar. Obviamente hay casos en los que hay familias, Claro, pasan cosas malas en la familia también, y obviamente eso lo tratamos en terapia y así, pero cuando hay padres que construyen vínculos seguros, es la mejor oportunidad para aprender a amar, y por eso las relaciones de pareja que forman hijos que han tenido padres que construyen vínculos seguros claro. tienden a ser saludables, o sea, porque aprendes así a amar, y cuando esto no pasa, replicas esta forma de amar que aprendiste con tu pareja y te metes en una relación disfuncional o maltratadora o así, porque esa fue la forma de amar que aprendiste. Claro, ajá, ese es como que tu, digamos, tu ejemplo de cómo se ama, o sea, cómo se genera este sentimiento, algo así, ¿verdad? Ujú, exacto. De esto que acabamos de hablar me surge dos preguntas. La primera, bueno, me acabas de resolver, mejor dicho, una es lo del sentimiento de amar, es como que de cómo te enseñan a cómo se va, digamos, cómo se produce este sentimiento y cómo se hace que crezca. Y la otra pregunta es, ¿este sentimiento de amor va a durar, o sea, dura hasta, digamos, hasta los últimos días de nuestras vidas? ¿O va, digamos, hay veces que va a ser menos o va a ser más? ¿O cómo sería eso? Chuta, o sea, eso creo que es, como te decía, yo diría que no es terreno tanto Ujú. de la psicología, sino del, de otro lado, capaz de la filosofía, quizá un poco más. Ya. Diría que el límite de la psicología sería decir, por ejemplo, esto que nos decía, ¿no? Estos neurotransmisores, relacionados con esto Ajá, duran hasta tanto, porque es algo que se puede estudiar. claro. Pero diría que desde mi opinión personal, que ya no tiene que ver con nada de psicología, sino conmigo y mis vivencias y lo que Ajá, creo, yo creo que como el amor es una decisión eh, que debes tomar todo el tiempo, claro, tú puedes construir un amor que te dure hasta el último día de tu vida. O sea, claro, ajá. Como que las tú digas, relaciones de los abuelitos, algo así. sí, ajá, o sea, puede pasar, así como digamos que yo que sé, si tú tienes una buena relación con tu hermano y tú le amas un montón a tu hermano, no es que unos meses antes de morir te vas a decir como que ya no le amo a este man Claro, porque ya no le está he visto como- en una semana, no sé. O sea, es como que lo mismo puede pasar en la pareja si se construye, yo creo que sí, pero no es fácil.
y requiere trabajo y requiere decisión de las dos personas y también trabajo individual, no solo de pareja. Ya. Em, Continuando lo que estábamos hablando antes de lo que es construir, digamos, el amor también en la pareja, en lo que es en una relación, digamos, de amor, me viene lo que no es actual, esto es, sí viene ya un poquito de como años, a mi parecer, y es de que cuando se acaba una relación entre dos personas, esto lo he visto y digamos también de amigos y todo, siempre se suele decir que él o la ex es tóxico, el que no, que él fue lo peor, que ni sé qué, que ni sé cuánto. ¿Por qué pasa esto? O sea, ¿por qué se usa ese término tóxico? Es por decir, porque con él tuve o con ella tuve una relación que realmente no me gustó, o digamos tú, yo lo defino, por ejemplo, yo no diría, por ejemplo, que una persona es tóxica, sino que he podido aprender cosas que eso me van a servir, digamos, para la próxima vez que tenga una relación con una persona, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, yo aprendí en una relación es básico un ejemplo, por ejemplo, la sinceridad. Entonces, no había mucha sinceridad con esta persona, pero dentro de 3 años yo voy a estar con otra persona con la que yo sé que, bueno, aprendí de esta persona esto, entonces con esta persona tengo que decir como que desde el principio todo es 100% sincero. ¿Por qué se usa ese término de la toxicidad? Mm, O sea, yo creo que lo tóxico es Ujú. capaz como algo que creamos para nombrar cosas que creemos que están mal. Y Ajá, justo me hacías de acuerdo de que esta semana que pasó hablaba con un psicólogo colega que fue uno de mis mentores y claro, él es ya viejito. Entonces me llamaba a consultarme, me decía, me piden que dé una conferencia sobre relaciones tóxicas. Y tú que eres joven has de saber a qué le llaman lo tóxico. O sea, como que reflexionábamos sobre el término y él me decía, entonces es una persona, es lo que nosotros le llamábamos la neurosis, y es como que no, no es eso, porque implica otras cosas. Y nos dábamos cuenta ¿qué de implica la que, neurosis? o sea, normalmente la neurosis, digamos, ya es un tipo de, como de personalidad, Ya, personalidad neurótica, en el que, por ejemplo, digamos que la persona se como que o se altera mucho, o sea, hay muchas particularidades, pero las ya, características que estábamos viendo, me decía él, digamos, serían como que personas que se alteran, que hacen conflicto en alguna relación, algo así, y es como que sí, pero también es más cosas claro. y hay como comportamientos que no encajan en una neurosis ni en, como en algún cuadro clínico así psicológico tal cual. Ya. Entonces, creo que mi conclusión un poco de qué es lo tóxico fue le llevamos tóxico solo a todo lo que creemos que es malo. Y ni siquiera hay una definición clara de esto que creemos que es malo, porque a veces capaz lo que nosotros decimos, esto estuvo mal, para la otra persona estuvo bien. O sea, por ejemplo, si Claro. estamos en una relación y yo te digo, yo necesito que tú me des mi tiempo, o sea, Ujú. como que me des más, digamos, que me des más tiempo del que me estás dando. Capaz de decir, chuta, qué tóxica esta man. Pero es justo que en una relación en la que yo quiero estar, yo puedo decidir no estar con alguien que no me da el tiempo que yo necesito. O sea, Claro, obvio. está bien. Entonces creo que es una ambigüedad y es simplemente una forma de nombrarle algo que no nos gusta, que creemos que está mal y que esa ambigüedad también puede ser un poco peligrosa en cómo después construimos relaciones, o sea, en que va a llegar un punto en el que todo va a ser tóxico Claro, ajá. y ya, o sea, y no sabes cómo salir de eso. Es distinto decir, si yo te hablo de una relación disfuncional, yo te puedo dar características de esta relación y por qué se mantiene, pero si yo te hablo de una relación tóxica, chuta, o sea, puede implicar muchas cosas, entonces es como que, Es algo como que muy ambiguo, ¿no? ajá, sí, siento que es un término ambiguo que no nos ayuda mucho ni siquiera, aunque te dice sale de las relaciones tóxicas, pero al ser un término ambiguo, entonces, ¿qué es una relación tóxica? Pero, o sea, eso es lo que estábamos analizando ahí con el doctor, que la verdad no lo había pensado hasta que Ya. me topé justamente con alguien que decía, define tóxico. Y decía que, bueno, una persona tóxica haría esto, en una relación de familia tóxica pasaría esto, pero como que no sé, o sea, no sé si lo definiría así, o sea, es muy ambiguo. Ahora viene una pregunta que la verdad, pues bueno, de hecho, yo lo he pensado
digamos, el poder ir a un psicólogo en el sentido, digamos, yo personalmente en vocacional para, digamos, organizar cosas de la vida. Y siempre se ha pensado o se ha creído de cierta manera que el ir a un psicólogo para una persona es porque estás loco, porque ya estás desatado mentalmente. ¿Por qué siempre se ha tenido ese pensamiento y a partir de la pandemia el ir a un psicólogo ha sido como que, oye, qué bien, o sea, me parece súper bien que hagas de eso, te va a ayudar un montón? ¿Por qué ha habido ese cambio, digámoslo, de chip tan brutal de decir ir a un psicólogo es de locos y ahora ir a un psicólogo está bien? Creo que porque, bueno, primero creo que no se ha destruido del todo la idea de ir a un psicólogo es para locos, Ya. pero creo que tiene que ver mucho con que sentimos Ujú. lo que es la salud mental, o sea, lo importante que es la salud mental. Es como, por ejemplo, cuando estamos sanos, damos por sentado que estamos sanos, así Claro, obvio. físicamente, antes de ir al doctor. Y después capaz te da una gripe que te tumba a la cama, lo que sea, y tú dices como, wow, ¿cómo no valoraba tanto el poder respirar bien? Solo es, así como que era hermoso y ahorita no puedo hacerlo. O el que no me duele la cabeza es algo que di por sentado por mucho tiempo. Entonces, ahí recién se te ocurre como, capaz, necesito ir al doctor, o sea, hasta que no estás en el punto en el que te sientes así como súper mal, dices, sí, está bien ir al doctor. Y creo que lo mismo pasa con la salud mental, tipo, la pandemia nos puso en una situación en la que capaz todos experimentamos cambios en nuestra salud mental porque era algo nuevo, era algo tensionante, o sea, había un peligro ahí que al inicio era completamente desconocido, lo que lo hacía como nos generaba aún más temor. Entonces, al sentir todo esto, nos hizo darnos cuenta de que capaz la persona que estuvo pasando por una situación difícil en otro contexto no estaba loca, sino que estaba en una situación como la que yo me siento ahorita y que puede ir al psicólogo y que está bien ir al psicólogo, pero aún así hay personas que siento que todavía tienen como ese estereotipo. En el caso de como que una persona que se siente en una situación como que mental un poco como peligrosa, por llamarlo de alguna manera, le toca ir a un psicólogo y que le ayude como que a mejorar, a tratar de arreglar ese problema, por llamarlo así. En el caso de ustedes como psicólogos, ¿cómo solucionan un problema? Me comentaste antes que sí, vas a un digamos, a otro psicólogo a que te ayude y todo, pero llega un punto en el que esto se vuelve un bucle, a mi parecer, puede ser que yo esté equivocado, puede ser que sí esté equivocado, pero se vuelve un bucle porque, digamos, no termina de como que de alguien desechar ese problema que te vienen contando como un psicólogo tras otro, tras otro, tras otro. ¿Cómo se deshace al final un psicólogo de ese problema? Ya. O sea, creo que, a ver, ahí un poco habría que comprender cómo es el trabajo que hacemos también los psicólogos en terapia, que no es tanto como se piensa, que es que, digamos, yo qué sé, no sé si terminar o no mi relación ahorita Ya. y voy al psicólogo y el psicólogo me va a decir, es disfuncional, termina. Ya. Entonces, como que eso no va a pasar, sino que nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso de las personas con herramientas. Por eso, por ejemplo, a mí me pasa un montón que como me ven que estoy joven y dicen como, ay, usted es muy joven, entonces no sé si tenga tanta experiencia para Ajá. darme consejos. Y es como, no le voy a dar consejos, no se preocupe, sino que hay herramientas profesionales que aplicamos en terapia Ya. que le ayudan a la persona a llegar a la resolución del problema. Pero cuando esa persona llega a la resolución del problema, el mérito es de la persona que llegó. O sea, es como nosotros le dimos todo lo que necesitaba. Yo qué sé, quiere sembrar un árbol, chévere, le voy a dar las semillas, le voy a dar la pala, le voy a dar el terreno, Ahí pero dejo. si yo le doy todo y no siembra, Ujú. no es mi culpa. O si usted siembra y ese árbol, chuta, sacó unos frutos hermosos, yo no sembré el árbol, o sea, lo hizo usted. Y Ya. lo mismo pasa cuando nosotros vamos a terapia. Y por eso sí necesitamos terapia, porque hay cosas que no podemos ver de nuestra propia experiencia porque es nuestra y que otra persona lo puede hacer. Entonces, desde esta mirada heterogénea, Ujú. podemos interiorizar cosas como que yo tenía esta herramienta como psicóloga, pero no me había dado cuenta de que podía aplicarla en esta situación porque estaba tan metida que emocionalmente o lo que sea es como estaba ahí y mi colega psicólogo me ayuda a ver eso y yo salgo de ahí. Entonces, Ok. no es que nos quedamos así, sino que es solo
perspectiva distinta de ver. Y sí, o sea, creo que depende mucho también de cómo la persona va aprovechando su propio proceso. O sea, en esta parte justo que dices de que tu colega psicólogo te ayudaría también a salir de ese problema, ahí por lo que me dijiste de las herramientas, ¿tú ya, tú ya conocerías las herramientas que él te va a dar o cada, digamos, cada psicólogo tiene diferentes herramientas para salir o ayudar a una persona a salir del problema? A veces sí y a veces no puedes conocerlas. Por ejemplo, verás, es que hay distintas corrientes en psicología. Ya, aquí voy a ¿Ya? ser yo psicólogo también. Entonces, hay distintas corrientes en psicología y Ya, cada corriente tiene su forma de abordar los problemas, ya, ¿ya? Hay corrientes que son, por ejemplo, cuando la psicología inició, digamos, inició con Freud, que era este psiquiatra y que era psicoanálisis y todo, entonces hay esta tradición psicoanalista que es muy fuerte, pero también, eh, digamos, hay, por ejemplo, el conductismo cognitivo-conductual, que de ahí se derivan como otras ya. corrientes. También hay el humanismo existencial, que parte de la idea de que, bueno, no vamos a ver al ser humano como alguien patologizado, como que no vamos a ayudarle a resolver problemas, sino vamos a ayudarte a alcanzar la mejor versión de ti mismo y a fijarnos en tus potencialidades y no sé qué, y vamos a reflexionar sobre el sentido de la vida, que es la parte existencial del humanismo, entonces como del por qué estamos aquí, algunas cosas. Entonces tienen otras herramientas distintas y se derivan de ahí algunos como tipos de terapia. Tienes también terapia sistémica, que nos mira a todos como un sistema, entonces tú mueves una tuerquita del sistema y se cambia todo. Entonces, obviamente, por ejemplo, si yo voy donde un colega que no es de mi corriente, que no es la que yo aplico, seguramente me va a enriquecer mucho Claro, el ver cómo, o sea, cómo él aborda mi problema, que tal vez yo no lo habría hecho así, pero incluso si fuera a uno que me da herramientas que yo ya sé, me puede dar cómo, o sea, me puede ayudar en cómo utilizar esa herramienta de manera distinta. Sería como que, por ejemplo, siendo doctor, ujú, no te puedes operar a ti mismo porque te claro, duele y capaz de eso te puede hacer fallar. Y ya, lo mismo nos pasa a nosotros, o sea, el doctor capaz ha operado toda su vida y sabe cómo hacerlo, sabe qué necesita, pero necesita que venga otro doctor a ayudarle claro, porque lo va a exacto. hacer bien. Lo mismo, o sea, capaz coge las mismas herramientas y todo, pero toca ese lugar que yo no estaba tocando porque me dolía, porque lo bloqueaba y lo que sea, y me ayuda, con así yo ya conozca las herramientas. Ahora respecto hablando de estas herramientas, digamos que, y juntándolo con otro tema un poquito, se suele decir, o es algo que ya se conoce como muy generalizado, que estas nuevas generaciones se les suele llamar generación de cristal, porque, digamos, tú les dices algo, les reclamas, o por ejemplo, digamos un ejemplo, Juan trabaja en una tienda. Entonces él es de esta generación, o sea, de esta generación de cristal. Y llega el encargado un día a la tienda y le dice, ¿cómo que estás haciendo mal? O sea, no gritándole, pero diciéndole un tono fuerte, como se suele decir, los encargados que, digamos, se creen mucho, por decirlo de alguna manera, sin ser despectivo con nadie, obviamente, primero, desde el respeto, pero diciéndolo de una manera un poquito como alzando la voz. ¿Por qué, digamos, de esta generación se llama así? O sea, ¿por qué se toman estos comentarios tan a pecho y no como antiguamente era como que, ah, ok, está bien, voy a mejorarlo? O sea, creo que tiene que ver un poco igual con lo que pasa con el término tóxico, como Ya. que es algo que, que creamos, digamos, desde este imaginario social, se creó el término tóxico. Todos sabemos lo que significa tóxico, pero también, chuta, hazme definir a mí tóxico y define tu tóxico y los dos sabemos qué Mm, es, pero o sea, va a ser como claro, súper distinto. Y creo que lo mismo tiene que ver un poco con esto de generación de cristal. Diría que desde siempre, obviamente, digamos, cuando estamos en la época de la adolescencia, hay esta tendencia a revelarnos del sistema en general, a individualizarnos, porque estamos buscando nuestra identidad en esa diferenciación, ya, principalmente con la autoridad. Como que estamos en una edad en la que buscamos más referencias de nuestros pares y diferenciarnos quizá de nuestros padres, de incluso de nuestros mismos compañeros, entonces buscamos que es de eso que nos hace únicos, por eso cuando somos adolescentes, si yo qué sé, si creías en Dios, capaz en ese momento ya no crees en Dios,
o si te gustaba el reggaetón, capaz te volviste rockero, así como que, o sea, estás buscando como por dónde es. Y esto causa malestar en quienes ya están en otra etapa, en esta etapa de la adultez. Entonces, desde siempre hay esta idea de juzgarlo, como creo que esta frase de los jóvenes de hoy Sí, actúan así. Ha habido desde siempre, o sea, no es algo nuevo, es como los jóvenes de hoy actúan peor que los de antes y los de antes actúan peor que los de antes para todas la las percepción generaciones que tenemos. peor, Ujú. llamarlo así. Entonces, creo que parte de eso es nombrar a esta generación como generación de cristal, porque se están Ya. oponiendo a algo que tal vez hemos normalizado y que se dieron cuenta de que no es normal y que no está bien y se rebelan contra esto, pero cuando nos sacan de nuestro espacio de confort o así, o vemos algo que sale de lo que creemos que es normal, entonces tenemos que juzgarlo y para juzgarlo lo vamos a hacer así. Pero y Entonces, o sea, ese momento de juzgar eso, ¿crees que es para, digamos, nosotros justificarnos y decir, de alguna manera tengo que decirle esto porque no me aguanto las ganas o por qué crees que es eso? no sé, creo que juzgamos todo el tiempo, la verdad. Eh, de hecho, a veces en terapia buscamos no juzgar, por ejemplo, con las emociones, cuando decimos como, me siento enojado, como, no juzgues la emoción de por qué te sientes, o sea, y busca por qué te sientes enojado. Y qué difícil que es no juzgar, o sea, porque juzgamos todo el tiempo para bien o para mal. Tipo, tú le conoces a alguien la primera vez y desde el juicio vas a estar viendo como me cayó bien la persona, me cayó mal la persona, me parece, yo qué sé, incluso físicamente agradable, me parece atractivo o no, o justo ese día esa persona que pasa tenía una espinilla enorme y ya, y chuta, le salió una espinilla. O sea, siempre estamos juzgando ya, todo el tiempo. Entonces, por una parte es eso, que Ujú. tendemos a juzgar porque nos comparamos con nosotros, es algo de lo que hacemos todo el tiempo. Y por otra parte es que cuando algo desafía nuestra estabilidad, o Ya. sea, lo vemos también en la naturaleza como en los sistemas, siempre vamos a buscar volver a este estado de estabilidad, de homeostasis, digamos. Entonces vamos a buscar formas de mantenernos ahí. Si hay algo que desafía esta homeostasis o esta estabilidad, vamos a ver la forma de deshacernos de ese algo o de bloquear o de ver como qué barreras poner. Y parte de eso es que este juicio sea algo como negativo, tipo, tú estás mal, como yo no tengo que cambiar mi forma Eso. de tratarte, sino que tú estás mal porque eres muy frágil. Entonces yo no voy a cambiar quién soy yo, quiero que tú cambies. O sea, es como Y, bloquear que tú impidas que yo salga de mi estabilidad. ajá, exacto, porque es difícil cuestionarnos, o sea, es parte de terapia también aceptar que tenemos cosas que cambiar y no todos estamos listos para eso. Entonces, cuando alguien nos dice algo que no estamos listos para cambiar, mecanismos de defensa, como que bloqueamos eso o buscamos formas de que esto no nos, O sea, de hecho, como que no nos descomponga. esto que me acabas de decir sí caigo en cuenta de varias ocasiones que me ha pasado y no, o sea, a ver, yo he ido al psicólogo en mi vida, he ido 2 veces y creo que ya ha sido demasiado, o sea, en el sentido de que he ido muchas veces, creo que han sido dos, fueron en Quito, y fueron, o sea, no fue más bien como que para tratar algo de mi vida, sino para tratar, porque ya había salido del colegio, ¿no? Entonces, en ese tiempo no sabía exactamente qué estudiar y mis papás me llevaron, me dijeron, ve y que te ayude a ver qué... Y me hizo varios ejercicios que de hecho ahora te quiero preguntar, digamos, vocacionales para decirme, oye, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué es lo que más te gusta? Cosas así. Me sirvió, me ayudó bastante, eso sí es verdad, y que no me acuerdo el nombre fue una chica, pero no me acuerdo el nombre de ella, la verdad. Y me ayudó bastante como que, digamos, en ese proceso de saber qué es lo que quería yo seguir como que de mayor. La verdad me ayudó bastante. Y uno de los ejercicios me dijo que, o sea, me dio un folio, un papel bond, en el que yo pintase una casa y dibujara como que las cosas que a mí me gustan. Y yo dibujé cosas, yo en ese tiempo, digamos, quería meterme a lo que es la milicia, que es para lo que estoy estudiando. Entonces, yo pintaba cosas referente a eso. Entonces, ese tipo de ejercicios, ¿por qué lo hace una psicóloga vocacional? O sea, ¿cómo en un dibujo sacas lo que una persona posiblemente, a mi forma de ver las cosas, puede ser que ustedes tengan otra, digamos, otra forma de analizar, ¿qué, qué, qué objetivo tienes con ese dibujo? A ver, eh,
yo creo que eso es como bastante amplio y ¿Ya? va a diferir de acuerdo a corrientes, ¿ya? De psicología. Claro. A ver, puedes usar el dibujo, por ejemplo, yo a veces uso mucho el dibujo como ejercicio. Ajá. Por ejemplo, suelo hacerles el ejercicio cuando trabajamos en autoestima. A veces les digo a mis pacientes, quiero que te dibujes y que al lado escribas de esto. No estoy evaluando nada de que, personalidad narcisista, Ya. porque le pintaste de rojito. No, sino lo que yo quiero ver en ese espacio es que no importa si no sabes dibujar, ponte lo que yo quiero ver al hacer eso, mi objetivo es ver qué cuidado le pone al dibujar. O sea, no importa que no sepa dibujar, puede ser un dibujo como súper mal hecho, pero tú te das cuenta cuando una persona le dedicó tiempo o lo que sea. Claro. ¿Y por qué? Porque es una actividad que está haciendo para ella misma. Eso es lo que quiero ver. Por eso les pido que O lo sea, hagan. digamos, la dedicación y como que esa gana que tú le pones al dibujo, ¿verdad? Claro, en este ejercicio en particular. Ya. Ahora, pueden, yo obviamente no pienso como todos los psicólogos del mundo, o sea, puede Claro. haber alguien que tenga como objetivos distintos en el dibujo que está haciendo, pero yo sí creo que también a través del dibujo nosotros, y de todo tipo de arte, ¿no? Por eso te decía que a mí me gusta igual full el arte y todo. Yo sí creo que el arte es un espacio en el que nosotros sacamos muchas cosas y bajamos muchas defensas, como que cuando estás haciendo algo artístico o algo así, como solo te expresas, casi no lo piensas mucho. Entonces siento que sí podemos acceder a una parte emocional y lo trabajo también mucho más con niños, por ejemplo, obviamente no el dibujo solo, sino que dibujen cosas, que después conversemos sobre por qué dibujaron esto, etcétera. Pero también hay pruebas proyectivas que se basan en dibujos. Esto es más teoría psicoanalítica. Si tú vas donde un conductista, te va a decir, el psicólogo que te hace dibujar sale de ahí, Ya. porque, o sea, los dibujos no te dicen nada y si tú dibujaste esto mal, ya te van a decir esto y no sé qué. Pero para el psicoanálisis, las pruebas proyectivas, o sea, dice que nosotros vamos a proyectar cosas que están en el inconsciente a través del dibujo. Entonces, tú vas a encontrar en el dibujo aspectos que la persona conscientemente no te va a decir. Ya. Y el dibujo, o sea, la forma en la que lo hagas va a ser como una huella digital, pero tú tienes que, o sea, en el sentido de que es única, Ujú. pero tú tienes que saber interpretar. Claro, obvio. Eh, y justamente por esa subjetividad es que cognitivo-conductual, que es un poco más cientificista, te dice, si es algo subjetivo no lo puedes usar para terapia porque tiene mucho que ver también con tu interpretación personal. Entonces, por eso diría como que es un área que en psicología, chuta, podemos debatir entre psicólogos un montón, pero yo creo que en el área de terapia, por ejemplo, yo no juzgo ni al psicólogo que lo hace ni al que no lo hace, Claro. sino que yo creo que como psicólogo tú sabes identificar qué herramientas te están funcionando y si ese ejercicio de dibujar a Ya. ti te funcionó para ver algo de tu orientación vocacional y tu psicóloga lo pudo usar como en algo que te Transformar. ayudó, chévere, o sea, va acá. El problema sería si es que a partir de algo de ahí te dijo como te marcó de una forma negativa, yo que sé, Claro. dibujaste al militar de cabeza, uy, nunca vas a cumplir tus sueños porque están todos de cabeza. O sea, ahí sí sería como que, ¿qué onda? O sea, eso sí está súper mal, pero sí te ayudó y era su técnica súper respetable. Antes estabas hablando algo del psicoanálisis, tocaste un poquito ese tema y quería preguntarte algo acerca de eso. Eh, Generalmente, bueno, ustedes son expertos en este tema, obviamente. ¿Cómo o qué son las cosas que te dicen en el momento de psicoanalizar a una persona? Suena un poco creepy para mí, pero es verdad, o sea, digamos, hoy es algo ya normal. Pero, ¿qué herramientas en el psicoanálisis son las que te dicen cómo puede ser una persona y cómo ve la realidad de una persona? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú conoces a una persona y el primer día te presenta como que, no sé, es de alguien perfecta, es de alguien como que súper fresco, o sea, que no le gusta meterse en problemas. Eso te lo presenta como físicamente, pero tú haciéndole un psicoanálisis, digamos, en tu caso, por ejemplo, tú conoces a una persona, a un chico, y le haces el psicoanálisis, este chico te presenta como que no, soy una persona súper tranquila, que no me gusta la fiesta, que me gusta estar en casa leyendo un café, un vino, lo que sea, pero tú de cierta manera, tú eres una psicóloga y
haciéndole un psicoanálisis dices como que no, o sea, no me está, yo estoy viendo que es otra cosa. ¿Qué factores en este psicoanálisis te ayudan a ver eso en una persona? Ya, voy a dividir como esto en dos cosas. Ya. Primero, hablando un poco sobre el psicoanálisis en sí. No es como que, digamos, no es algo que tú puedes hacer viéndole a una persona o a tus amigos o algo así, sino el proceso de análisis en la corriente psicoanalítica particularmente es donde las terapias duran años. O sea, años puedes estar yendo con el mismo terapeuta porque el análisis, la idea de hacer el análisis es llegar como a la causa de todo esto que te está pasando. Entonces, obviamente para llegar a la causa tienes que pasar por muchas, muchas capas y todo, y hay muchas herramientas. Una de esas son las pruebas proyectivas, por ejemplo, que puedes utilizar en el psicoanálisis, la asociación de palabras, la interpretación de los sueños, también depende de por dónde se vaya el psicoanalista, porque entre el psicoanálisis hay como, es distintas escuelas, entonces de cuál sea la escuela del psicoanalista, qué es lo que va a aplicar, y eso dura años, y casi no es tanto que tú, o sea, tú haces interpretaciones en el análisis, el psicólogo hace interpretaciones de la persona, pero no es que, digamos, o sea, te dice yo qué sé, esto fue por la relación que tenías, yo qué sé, con tu Ya. mamá, en algún punto pasó esto y la. Como que te van dando explicaciones, pero no es todo el tiempo. O sea, en la terapia digamos, en el análisis, el que habla un montón es del paciente y los psicoanalistas que son más rígidos, hay algunos que ni siquiera te dicen nada, o sea, que se callan toda la sesión y Ya. tú vas y hablas y ya no sabes de qué hablar Pero estás y dando. comienzas a decir cosas y el psicoanalista se queda callado toda la sesión y luego te dice se acabó el tiempo, hasta luego y así, o sea, dependiendo de la corriente. Entonces, como que eso por un lado, pero diría que los psicólogos en general, en, a ver, es distinto eh, el trabajo que hacemos en terapia que lo que podemos hacer fuera de terapia. Y aquí entra mucho, por ejemplo, a mí cuando a veces en fiestas o algo así me dicen como que, ya analiza o algo así, y a veces yo de broma les he de decir, no, o sea, yo por eso cobro, porque, pero, o sea, el chiste va en que es súper distinto, tipo, Claro. como te decía, todos juzgamos todo el tiempo, todos analizamos todo el tiempo. Cuando conocemos a alguien, todos analizamos a la persona en base al conocimiento que tenemos. Obviamente, si eres psicólogo, tienes algunas herramientas como para cachar ciertas cosas, pero no es lo mismo que vas a conocer de alguien que va a terapia porque el espacio discursivo es distinto, porque tú a tu amigo o en una fiesta no muestras lo que le muestras al psicólogo en terapia, aunque no quieras hablar en terapia, o sea, aunque no quieras estar ahí y te sientes y así, es súper distinto. Y el psicólogo trabaja con lo que la persona te da en el espacio terapéutico Ya. y obviamente vas a tener pautas, o sea, si te está mintiendo, hay veces que, la mayoría de veces vas a tener pautas según todo lo que estás analizando Claro. para cachar que te está mintiendo, pero eso no importa. O sea, ¿para qué te va a servir eso? Para decir, me mintió. ¿Por qué me mintió? O sea, como que está mal la relación terapéutica o es un rasgo de su personalidad. O sea, pero no va a cambiar nada porque al final es solo un elemento más, como un elemento más de todo lo que estás analizando y de todo lo que le estás acompañando. Y quien hace el trabajo fuerte también es la persona. Entonces también si alguien no quiere trabajar en terapia y no quiere hacer el trabajo en terapia, es su derecho, está bien, Claro. pero depende de la persona. Ahora hablando un poco de lo que estabas comentando ahorita mismo acerca de em, el miedo, ¿por qué la gente tenemos, o sea, cómo surge nuestro sentimiento de miedo? ¿Como algo en sí para protegernos de algo? Ujú. O sea, súper sí. Si no tenemos miedo, ya nos hubiéramos muerto, ¿cachos? O sea, sin una dosis de miedo, yo qué sé, día de mañana me subo a un edificio y me lanzo porque no me da miedo y me muero. Entonces, el miedo es parte de nuestro instinto de protección. El problema a veces es cuando, digamos, el estímulo está aquí Ya. y la sensación está acá. O sea, yo, por ejemplo, les decía a mis pacientes, si yo el día de mañana salgo a la calle, tengo miedo de que me pise un carro,
y por ese miedo veo el semáforo y cruzo bien la calle, el miedo me ayudó. ¿Qué pasa? Si yo tengo miedo de que me pise un carro y por ese miedo dejo de salir a la calle durante meses porque en la calle hay carros y me puede pisar, es como la posibilidad de que eso pase es así y está el estímulo aquí y hay cosas que puedo hacer para controlarlo, pero mi miedo está acá. Entonces, ahí es un problema. O sea, ahí capaz tengo que explorar por qué ese miedo creció tanto, fue una experiencia, es algo como y comenzar a modificar el comportamiento, porque el problema es esta desregulación, no el miedo, como el miedo me está cuidando. De hecho, ahorita que me dices algo, me acabo de acordar que ayer en TikTok salió un video en el que, creo que era un humorista, pero no me acuerdo exactamente, en el que decía que él subió un avión y que habló con el piloto un rato antes de empezar el vuelo, obviamente de empezar el trayecto, y le preguntó al piloto, ¿tienes miedo, verdad? Porque, digamos, lo veía que estaba revisando el avión y todo, y el piloto le dijo, sí, y le digo, tengo miedo de llevar todas estas personas así. Entonces, él, digamos, obviamente el pasajero, en este caso la persona que estaba haciendo el TikTok, dijo como, uff, o sea, me subo a un avión y el piloto tiene miedo, o sea, esto debería ser como que el piloto sea tranquilísimo, lo más tranquilo del mundo. Y el piloto le dijo, pero la diferencia aquí es que yo no tengo, el miedo no me tiene a mí, yo tengo el miedo, porque de esa manera, como tú decías lo del semáforo, yo estoy volando, pero el miedo de esta manera me ayuda a saber qué cosas tengo que tener bajo mi control para yo, de cierta forma, decirle al mío como que, a ver, ayúdame a que esto me salga bien, a que yo vea las coordenadas correctamente, a que nada me falle como que en el camino. Exacto. Y es lo que hablábamos antes, ¿no? De que las emociones son evolutivas. O sea, si el miedo no te sirviera para nada, no tendrías miedo. Digo, si la tristeza no te sirviera, ya no serían personas sin tristeza. Entonces, las emociones sí nos ayudan un montón. Y de hecho, lo que es anormal es no sentir emociones. O sea, cuando no tenemos emociones o lo que sea, ese es un problema. Porque incluso en la toma de decisiones, o sea, hay cachas que siempre nos dicen, toma las decisiones no emocionalmente porque vas a tomar una mala decisión. Pero hay estudios que se han hecho donde nos demuestran que de hecho la emoción nos ayuda a tomar buenas decisiones, tipo hacen comparaciones Ujú. con, digamos, con psicópatas que tienen como esta parte de la emoción o con personas con casos de psicopatía que tienen la parte de la emoción más regulada o así. Eso. Y se dan cuenta de que tomamos mejores decisiones las personas que podemos acceder a nuestras emociones, porque inconscientemente como que tu emoción te lleva a optar por algo que es lo correcto, y aunque no te des cuenta. Eso ¿Cómo también accedes ayuda. a la emoción de sentir miedo por algo? O sea, por ejemplo, digamos, estás en la calle y tienes miedo de que te vayan a robar. Por ejemplo, ¿cómo accedes a esa emoción del decir lo que estábamos hablando antes justo del piloto? Quiero acceder al miedo para que me ayude a que yo no parezca que esto, porque se suele decir, como bueno, he escuchado yo varias veces, que cuando tú vas en la calle y tienes miedo a que te roben, puede haber dos como que puntos en este sentido. El uno es que estés todo el rato pendiente a que viene, quién me está viendo, que me está viendo, que quiere robarme lo que sea. Y digamos, ese como, ese, atraes a que el ladrón te robe de cierta manera. Y la otra es que ayudes, o sea, el miedo te ayude a ti a que tú como que pases desapercibido y sea como un día cualquiera. O sea, tú dices como acceder a la emoción de forma consciente. Exacto, exacto. Ya, creo que eso tiene mucho que ver con introspección. Ya. Primero, con que puedas identificar cuál es la emoción que estás sintiendo y por qué estás sintiendo. Que a veces cuando empezamos a hacer esto nos toma tiempo. Por ejemplo, ejercicios con cualquier emoción que yo les hago hacer a mis pacientes para saber qué estoy sintiendo, porque a veces nos confundimos, no sé. Claro. Hasta ahí hay memes que dicen, ¿no? Como que, ay, pensaba que estaba enojado y solo Ah, sí. tenía hambre, así, ¿no? Como sí pasa. Sí, 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 sí. Y a veces estamos tristes y reaccionamos enojados. Entonces, lo primero es identificar qué emoción estás sintiendo y por qué la estás sintiendo. Entonces, ¿cómo identificas la emoción? Hay respuestas fisiológicas que te pueden ayudar. Ya. Por ejemplo, mis manos comienzan a sudar y todo. Yo qué sé, mi cuerpo se pone como un poco más tenso, tengo mucha energía, siento en el estómago como que quiero hacer algo, capaz hay un vacío así como que, ay, quiero hacer algo, ansiedad, como, Ya. o sea, el cuerpo se prepara porque, como decíamos, las emociones tienen una función evolutiva, nos preparan incluso fisiológicamente para hacer algo.
Ya. tengo iras, mi cuerpo se tensa, incluso puedo crecer un poco y así, porque me prepara para la pelea. Entonces, es como que hasta fisiológicamente tenemos señales que nos ayudan a identificar y ya que hemos interiorizado esto, ya lo identificamos cada vez más rápido. Entonces yo puedo decir, ahorita tengo miedo y luego viene el componente del estímulo. ¿Por qué tengo miedo? Como que capaz estoy por una calle que es peligrosa, son las, no sé, son las 9 de la noche y no hay nadie y yo sé que aquí me pueden robar. Ah, Entonces mi miedo es normal y me está ayudando, entonces voy a usarlo, tipo camino más rápido, ajá. Te va a ayudar. veo las rutas, estoy regresando a ver, así como que me va a ayudar, pero digamos que capaz estoy en un espacio, estoy en mi casa ahorita contigo y siento miedo y digo, tengo miedo de que me roben. O sea, me compré el celular nuevo y tengo miedo de que me roben, como que ahorita no tiene mucho sentido. Entonces puedo comenzar a cuestionar eso, Ya. o a preguntarme por qué vino esa emoción, como, ¿es este pensamiento real? Como, ¿qué probabilidades hay de que me Claro. roben ahorita que estoy en mi casa? Y normalmente cuando lo cuestionamos y ya no, o sea, la amenaza ya no es tan amenaza, la emoción baja. Ya. Entonces así podemos regularnos también, o sea, como dándonos cuenta de cuál es el estímulo y así trabaja mucho la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo. Mm. Coges el pensamiento, le analizas, le refutas y todo hasta que ya, la emoción bajó porque tu cuerpo se dio cuenta de que no hay una amenaza, o sea, de que Ah, ahorita porque no me va a robar. analizaste como que el problema y, y dijiste de alguna manera como que ya este es el problema, voy a ver qué puedo hacer para solucionarlo. Ajá, exacto. Pero es mucha introspección y creo que todos lo podemos hacer, ¿no? Como que son cosas que sí podemos hacer, permitirnos sentir. Siento ansiedad, ¿por qué siento ansiedad? Ah, sí, ajá, entonces voy a usarla, como que no la voy a negar, o sea, la ansiedad. Ahora bien, justo hablando de esto de la ansiedad, bueno, ahora se ha visto que también tocando otra vez del tema de la pandemia, se ha visto que mucha gente por pérdidas de trabajo, pérdidas de económicas o pérdidas también de personas cercanas a uno, se ha visto mucho esto del crecimiento de la ansiedad en la gente. ¿Qué recomendaciones podrías dar tú en sentido a, digamos, a poder saber cómo controlar tu ansiedad con respecto al trabajo y con respecto a tu vida personal? O sea, por ejemplo, respecto a una ruptura, por ejemplo, o a una pérdida, o respecto a tu pérdida de trabajo, pérdida de empresa, pérdida económica. Ya, o sea, yo diría, como Mm, la primera recomendación sería que si estás pasando por alguna situación que crees que se te está yendo de las manos, ujú. ir a terapia sería la primera Ya, recomendación. Pero también hay cosas que puedes hacer que te van a ayudar no solo con esa emoción en específico, sino con todo. Como te decía, yo creo mucho en esto de la salud ya, integral. O sea, de que puedes dormir bien, o sea, si duermes mejor, como las horas que tienes, tu cuerpo va a estar más preparado para enfrentar ciertas situaciones. claro, La comida, la relación que tiene la comida con las emociones es súper grande. O sea, hay esta parte fisiológica que es también emocional. No sé si has escuchado que te dicen, si quieres estar feliz, cómete un chocolate. Ajá, es porque cuando comes el chocolate hay estos neurotransmisores que están asociados con la felicidad, que se segregan cuando haces ejercicio también. claro, Hay neurotransmisores que se segregan y así, por eso acabas del ejercicio y te sientes como que energético y así, aunque te haya sacado la madre durante el ejercicio. Entonces, estas cosas pueden ayudarnos a regular la emoción un montón, o sea, que porque fisiológicamente nos están aportando algo y asimismo si comes súper mal o así, es como que sí claro, te puede va. afectar también a cómo estás gestionando eso. Y luego, en el caso específico de la ansiedad, como es una emoción que se activa para ayudarnos a hacer cosas, la ansiedad es energía. Ya, Entonces, si lo vemos como energía, mi consejo sería como no bloquees la ansiedad que estás sintiendo, más bien piensa para qué puedes usar esa energía. Si es que capaz tenías la ansiedad súper grande por entregar un trabajo y ya entregaste ese trabajo y la ansiedad sigue ahí y tú sabes que solo era por el trabajo, piensa con esto que te queda de energía, ¿qué puedes hacer? Y aprovecha esa energía. Y poco a poco vas a comenzar a cambiar tu forma de ver la ansiedad, porque eventualmente, o sea, esa energía se va a gastar y tú te claro, vas a sentir más cómodo. Puedes hacer ejercicio, por ejemplo, yo que sé, puedes aprender a un instrumento que te gustaba y que nunca tenías tiempo. O sea,
eventualmente vas a cambiar tu relación de ver ansiedad con peligro, aunque, ay no, me estoy sintiendo así, es lo peor que me está pasando, con Claro. ver como tipo ansiedad con una oportunidad de hacer algo, porque me da energía. Mm. Interesante. No lo había visto nunca de esa manera, la verdad, pero la verdad es que, o sea, lo veo de una manera como que sí ayuda a tu forma de resolver como que esa ansiedad y poder de cierta manera seguir de ese camino, aunque no sea el 100% que obviamente esa es como que la idea o la, digamos, la meta, pero sí poder que no estés tan como que todo el rato así tan ansioso. Pero sí, o sea, la verdad es que no, o sea, me parece una buena forma como, digamos, de poder ayudar a una persona. Ahora bien, bueno, primero que nada, ¿cómo lo estás pasando? ¿Qué tal este podcast? Súper bien. Ajá, divertido, interesante. Si tú pudieras decirle algo a, a la nueva sociedad, a estas nuevas generaciones que hay hoy en día, ¿cuál sería tu recomendación respecto al ámbito psicológico, en este caso? O sea, creo que en general, Ujú. yo diría que en todo, capaz la recomendación sería que pongan atención a su salud mental y la Ya. cuiden. Y en ámbitos más específicos, yo qué sé, por ejemplo, con los estudios, eh, yo creo que diría esto de, está bien no estar bien y está bien fallar a veces, Claro, porque creo que cuando son cosas así, tipo, digamos, cuando estamos estudiando, tenemos una calificación, tenemos la probabilidad de perder el año, ganar el semestre, de lo que sea. Y esto nos genera, o sea, ya de por sí estamos siendo juzgados de una forma. Entonces, claro, ¿qué pasa? Eso hace que nosotros nos juzguemos también todo el tiempo de, me fue mal en este trabajo y capaz el otro sacó una mejor calificación y así, porque tenemos un medible que nos ayuda a llegar a eso. ya, Entonces, yo creo que diría respecto a eso, como en un ambiente que nos juzga todo el tiempo y nos lleva también a juzgarnos, disfruta el proceso y está bien fallar y está bien no tener las mejores calificaciones, etcétera, como cumple el objetivo que tú tengas. Si tu objetivo es aprender, esfuérzate por aprender y disfrute el aprendizaje. Si tu objetivo es graduarte con buenas calificaciones, enfócate en graduarte con buenas calificaciones, que no es lo mismo que aprender, claro. porque capaz tú aprendes y no haces las tareas y tienes malas calificaciones, pero sales, te gradúas y eres el mejor Claro, en tu sí. área, o capaz tú haces todas las tareas, te aprendes las cosas del examen al día Ujú. siguiente, pero sales, te gradúas y vas a trabajar y se te fue, o sea, porque solo te estudiaste para la prueba o porque realmente no integraste ese aprendizaje, o sea, como encuentra tu objetivo y disfruta. Ahora bien, como en cada podcast, los entrevistados tienen como chance a hacerme a mí dos preguntas Mm. de la índole que sea, cualquier tipo de preguntas. Me da un poco de miedo porque ya he visto que ya sabes cómo analizar a una persona, no mentira. Pero sí, o sea, cada persona tiene como que ese chance de hacer dos preguntas de lo que quiera, así que adelante. A ver, estoy pensando como Algo si no tan quiero, difícil, de hecho. si quiero hacer esto muy personal o no, no. A ver, creo que ¿crees que hay algo que esté mal en la sociedad? Tipo, algo que te gustaría que cambie en la sociedad en general. Puede ser cualquier cosa. A ver, de aquí también te voy a hacer otra pregunta y después pasamos a la otra pregunta que puedo hacer. Em, Algo que sí, o sea, a ver, no es que me gustaría cambiar, pero a mi forma de ver las cosas, como ya he hablado con varias personas, me gustaría ver que la gente no siempre tuviese esa manera de pensar tan cerrada. Por ejemplo, yo digo que, no sé, que los coches Mercedes son los mejores del planeta, no hay ningún coche ni Porsche ni Lamborghini, ningún coche del planeta es mejor que Mercedes. Yo digo que perdón, Mercedes son los mejores carros del planeta, perfecto. Y yo tengo, sí, yo voy a tener toda mi vida esa mentalidad cerrada de que Mercedes es lo mejor, ¿no? Eso nunca va a existir algo mejor. Pero ahora llega otra persona y me dice como que ya, perfecto, me parece perfecto que pienses eso. Y si hoy vamos a dar una vuelta en mi Ford y lo pruebas y ves que es cómodo, que va a la velocidad que se ajusta a ti, que el cambio de marcha es perfecto, y opinas otra cosa. Digamos, como que mi deseo, por llamarlo así, es que la gente no siempre tenga un pensamiento tan cerrado, no, en todo ámbito, o sea, en muchos ámbitos de la vida, porque creo que tener un pensamiento cerrado es algo que realmente no es bueno, no te va a llevar siempre por los mejores caminos,
porque vivimos en una sociedad en la que estamos en constante cambio en absolutamente todo, a mi forma de ver las cosas en absolutamente todo. Entonces creo que esa forma de ser como dogmático no es bueno. Hoy en día ya no es bueno. Hace muchísimos años sí, porque digamos la sociedad no era tan, como digamos, tan abierta a otros cambios, pero ahora creo que no es la mejor forma de ser digamos, en la vida, ahora mismo viviendo en este siglo. Y ahora bien, esto em, justo la pregunta que iba es, ¿por qué piensas que la gente siempre está cerrada en sus cuatro paredes mentales, por decirlo de alguna manera, sin ser despectivo? Pero, ¿por qué crees que la gente siempre, o mucha gente, o muchas personas son cerradas de mente? Creo que es por lo que hablamos un poco hace rato, como de esta homeostasis Ya, que de bloqueo. buscamos, ajá, que evolutivamente buscamos una homeostasis. O sea, todos, incluso tú y yo, capaz con la mente más abierta del mundo, necesitamos una estabilidad, porque si todo el tiempo te preguntas todo, no Claro. vives. O sea, capaz, si ahorita estamos hablando y yo me pregunto, ¿es esto real? Así como que comienzo a cuestionarme, como tipo, puede ser que no y no sé qué. O sea, solo no puedo hablar contigo nomás porque estoy Claro. pensando en otras cosas. Entonces, todos necesitamos un grado de estabilidad y hay personas que son más rígidas y son más flexibles en eso. Entonces, cuando alguien es más flexible, tú puedes cambiar un poco más cosas, como ahí puede moverse un poco más. Perdón si hay mucho ruido ya, pero tú puedes moverte un poco más entre algunas áreas, pero cuando hay rigidez, es más difícil salir de eso Ya, y es autopreservación. Pero, o sea, ¿qué diría que bueno, tal vez es algo que a esta persona también le va a causar muchos claro. problemas de esa rigidez, porque eso influye también en cómo te adaptas a nuevos entornos, tipo si tu vida tiene siempre la misma rutina y todo vas a estar Claro. bien, pero el rato en el que te cambian de horario en el trabajo, Jodido. hecho pedazos así. Me acuerdo que un profesor nos decía, si quieren probar cómo, si los, o sea, si su familia tiende más a la rigidez o a la flexibilidad, Ya, un día en su casa, siéntense en el puesto de alguien X de la familia, que no sea su puesto, porque ya todos tenemos inconscientemente claro. estos puestos asignados, como que llega la hora de comer y ustedes siéntense en otro puesto y vean cómo reacciona su familia y van a ver si tiende más a la rigidez o a la flexibilidad, como Ya. de qué tan mal se tomen eso. Entonces, como sí, ese es el instinto de homeostasis. Ah, está bien. O sea, ese experimento está interesante. Bueno, si la gente que ve esto quiere probarlo, adelante y nos cuenta en los comentarios qué tal les salió esto. No, mentira. Pero ahora viene la segunda pregunta. La tuya. Porque- Ajá, te hago yo. Y tiene que ver un poco con lo que ya dijiste también, Ya. como tú crees, esto es más filosófico. ¿Tú crees que hay verdades absolutas o que todo es relativo? Como por ejemplo. ¿Que hay verdades absolutas o que todo es relativo? O sea, ¿hay alguna verdad absoluta? Uf. em, yo diría, a ver, el sentimiento de amor hacia un padre y hacia una madre, yo creo para mí personalmente que sí es una verdad absoluta. Y verdad relativa, sí. Yo creo que todo el día a día de todas las personas es una verdad relativa, pero creo que puede ser que haya pocas, pero digamos yo identificaría esta como una, como ese sentimiento de amar a tu familia, amar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu hermana, a tus primos, a tus abuelos. Creo que eso podría ser una verdad absoluta, porque es algo que tú sabes que, como tú bien dijiste antes, aunque haya problemas en tu casa, sabes que de cierta manera estos problemas se pueden resolver no ahora, no mañana, no en un mes, sino hacia un futuro, pero sabes que después de que pasaron ese problema va a haber momentos en el que te vas a reír, vas a joder, vas a salir, esto, el otro. Entonces creo que sí, esa podría ser una verdad absoluta y puede ser que además, pero creo que las que más se acerca a mi forma de ver las cosas, creo que podría ser esa. Interesante. Creo que sí. Sí, eso te decía es como más filosófico porque, no sé, creo que es el debate desde Sí, creo que nunca me, o sea, bueno, no, mejor los dicho, nunca tiempos. me habías hecho esa pregunta y la verdad es buena pregunta. La verdad me dejaste pensando un segundito y la verdad nunca me la había hecho, pero creo que sí, creo que esa podría ser como que la verdad que yo más cercana veo.
y que tras pasar un par de años sí me ha hecho darme cuenta que sí, esa podría ser mi verdad en mi vida, que ese sentimiento de amor, creo que sí podría ser esa verdad para mí personalmente. Obviamente cualquier persona puede tener otra o puede decir que no existe ninguna de las dos, de que existe una y que existe otra, pero en mi caso creo que sí, que esa es mi verdad absoluta. Cacho, es mía, ¿no? Pero sí, creo que sí. Chévere. Capaz eso podrías igual invitarle a algún filósofo al Sí. podcast, porque siento que es un área como que yo igual reflexiono mucho y digo, en esta época, yo creo que esta es una época de la relativización, Sí. como que todo el mundo es como, ay, sí, pero lo que es bueno para ti, capaz no es bueno para el otro, algo así. Y sí, hay muchas cosas que son Claro. relativas, pero llega un punto en el que dices, bueno, si todo es relativo, entonces no hay verdades absolutas o capaz la verdad absoluta es que todo es relativo, pero entonces ya no todo es relativo, Es, y es, entras en el bucle. es como de hecho el cero vale nada. Eso no sé, bueno, no sé si has visto eso, sí, o sea, eso fue en el colegio y bueno, de hecho yo tuve fue en sexto, claro, en tercer bachillerato yo tenía un profesor que era justo aquí de España, era de Cantabria, creo, no estoy seguro, pero si no me equivoco era de Cantabria y él era un profesor, o sea, a ver, la diferencia con ese profesor y lo diferencio por su forma de ser, de dar clases, es que él era un profesor que había estudiado en la universidad, pero que no era como esos típicos profesores que llegan a las clases y te dicen como que yo he estudiado en la universidad, he hecho un máster, he hecho un posgrado, soy el rey de Roma, no. Sí, es como que sí, llegó y nos dijo, yo estudié en la universidad y me he formado yo solo, pero tú dices como que, ah, bueno, qué interesante, pero no dices como que, wow, sábelo todo. Pero constantemente, o sea, con el paso de los días, nosotros nos dábamos cuenta que no era como los otros profesores, sino era un profesor que en serio daba ganas de dar clases con él, que él le explicaba de una manera muy bonita las cosas, o sea, él hacía que tú en clases estés a gusto con él, e incluso hubo varias veces que le decíamos y varios compañeros le dijeron como que, profe, y se llama Francisco, me acuerdo de él, porque sí he hablado un par de veces después de salir del colegio, estas compañeras le dijeron como, que, profe, puede ir un poquito más despacio porque era demasiada información que él nos daba que, digamos, no la podíamos tampoco procesar tan rápido porque era como un cúmulo de cosas y te disparaba tanto la cabeza que era como que al profe un poquito más lento porque está haciendo una ametralladora de información. Pero me gustaban las clases con él, la verdad es que sí, o sea, es un profesor que la verdad estimo y justo eso te digo, la charla que tuvimos con él, eso fue un día así, tipo, estábamos como que medio filosóficos toda la clase y dijimos algo del cero y yo justo dije, sí, dije como que no, o sea, el cero no es que no vale nada, el cero, sí, o sea, puede valer nada, pero tú al nombrarlo ya le estás dando cierto valor, entonces un cero no vale nada, estás dándole un valor aunque sea mínimo, pero ya le estás dando valor al nombrarlo. Entonces, la verdad es que sí, esa fue mi... Es como que entras en el bucle infinito, por eso te decía, ahí esa es área del filósofo. Sí, Pero me pareció igual súper chévere lo que me contabas, porque digo, ¿cómo le damos a veces valor a, porque no sería el conocimiento, sino como a la forma y no a la esencia de las cosas? Ponte, o sea, capaz si llegaba un profesor y te decía como, soy PhD y tengo 1000 masters y todo, todos decían como, wow, de ley sabe full. Y llega alguien que se forma a sí mismo y es como capaz sabe más que el otro, o sea, porque yo creo que estudiar algo no es igual a saber algo. exacto. O sea, es súper diferente y el saber algo implica que tú hagas tu trabajo individual por, o sea, por conocer eso. Y eso, o sea, y creo que ahí se abre otra área filosófica, que sería como que esto del positivismo capaz, Ujú. de que solo es verdad capaz lo que está dicho por la ciencia, porque lo podemos probar, Claro, pero entonces eso nos llevaría al ok, entonces si la ciencia no lo logra demostrar, no es real. Y hace algunos años había cosas que la ciencia no demostraba y ahora hay cosas que la ciencia no ha logrado demostrar. Por ejemplo, yo que sé, cómo se produce un pensamiento, como que hay muchas áreas que están ahí. Y digamos, entonces el pensamiento no es algo real porque la ciencia no lo ha demostrado. O sea, es como que entras en sí, este es un bucle de todo el rato. cuestionar. Ajá. La verdad tengo que decir que me ha gustado este podcast porque
siempre me he considerado una persona que me ha gustado como que, como tú bien dices, la filosofía. También, bueno, desde pequeño soy un pequeño como amante de la literatura y de la filosofía, no tan de pequeño, pero desde, bueno, de hecho, antes de este profesor que te contaba me gustaba, pero este profesor hizo que me dé cuenta de que hay muchos como campos de la vida que no había tocado antes, que me gustan, que me atraen, la verdad me gustan bastante. Y la verdad es que me ha gustado este podcast porque he podido hablar de estos temas junto con la filosofía, y la verdad me parece súper chévere y como te dije, como te comentaba lo de los otros días, justo esta es el objetivo de este podcast, es poder hablar de temas que la gente suele ocultar o que la gente no suele decir por miedo a vergüenza, porque miedo a que lo rechacen, pero yo digo como que, por ejemplo, lo que le dije a este chico de medicina, em, no siempre los famosos, la gente que tiene muchísima influencia sobre la sociedad, son los que tienen historias que contar, historias importantes que se deberían escuchar. Obviamente sí, muchas veces sí son ellos, pero no el 100% de las veces. Y creo que la gente corriente como nosotros, por llamarnos de alguna manera, también tenemos historias que contar e historias que la gente debería escuchar, que puede ser que nos ayuden en la vida, como esta, digamos, de este podcast, puede ser que alguien llegue mañana, lo vea y diga, wow, ahora soy mejor persona gracias a esto. Sería algo que me alegraría muchísimo porque ese es el objetivo del podcast. Y como te digo, la verdad me ha gustado mucho conversar contigo, poder conocer este otro lado de las personas, que mucha gente, y de hecho eso es justo las preguntas de la ansiedad y cosas así, me han comentado amigos que yo les dije, mañana voy a tener este podcast, les gustaría que hablase de esto, y por eso justamente quería tocar este tema, porque conozco mucha gente alrededor mía que sí ha tenido como que pequeñas dificultades y sí creo que es importante ayudarlos de cierta manera. Entonces, la verdad que sí, me he sentido cómodo este día, tengo que admitirlo. Sí, igual, muchas gracias por la invitación. Yo estoy súper de acuerdo contigo en esto de que podemos aprender de otras personas y creo que esto siempre debe abrirnos a que todos pueden enseñarnos algo. O Exacto. sea, hasta el que hace mal algo nos enseña a no hacerlo así. O sea, todos pueden enseñarnos algo. Y creo que ahí la humildad es como súper importante, entendiendo obviamente humildad, no como que ponerte abajo, sino como aceptar lo que eres y lo que sabes. Si Exacto. sabes mucho sobre algo, aceptarlo es parte de la humildad, es como ser veraz con uno mismo y también aceptar cuando no sabes y estar dispuesto a aprender de todos, o sea, hasta, por ejemplo, yo algo que amo de terapia es que aprendo un montón de mis pacientes, o sea, a veces yo digo como, yo creo que aprendo más de ellos que a veces de las herramientas, porque reflexiono tanto, o sea, a veces en mi propia vida digo como wow, estoy en una situación, o sea, obvio, humano y todo, en la que me está costando tomar esta decisión que sé que es la correcta. ¿Qué le diría a mi paciente? O justo ese día atiendo un caso y veo que mi paciente, yo qué sé, logra algo que yo no logré y digo como, wow, me inspiro y lo hago así. Entonces sí, o sea, como siempre estar dispuestos a aprender, me ha gustado un montón y también la charla contigo como súper amena. Pues muchas gracias igual por aceptar la invitación, muchas gracias por venir a charlar y poder tocar, como te dije, estos temas que puede ser que a alguien, y espero también que a alguien le sirvan en la vida, que una persona X o Y de este mundo o otro escuchen este podcast y le parezca interesante y le ayude mucho en su día a día, que es como te dije el objetivo. Así que muchas gracias de nuevo por asistir y por aceptarme esta invitación. Igual, muchas gracias y ya como te dije, me gustan igual full tus videos. Entonces, los otros como que a mí sí me llegaron y full gracias a todos los invitados y a ti también. Y pues sí, esperemos que les guste también a las personas que puedan verlo y que les sirva de algo.